¿cómo yo voy a contradecir, a discernir, a evitar a esta gente si no conozco las Escrituras? Ahora, si conocemos las Escrituras, somos gente seria en el estudio de la Biblia, entonces nosotros vamos a saber cómo evitarlos, cómo rechazarlos, cómo enseñar a la gente y contradecir todas esas falsas doctrinas que andan pululando en la iglesia cristiana. Y Pablo, quiero que abran su Biblia en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios 10. En estos versículos del 3 al 5, 2 de Corintios 10, del 3 al 5, aquí Pablo está instruyendo acerca de cómo podemos enfrentar a este tipo de hombres y de doctrinas y de falsos apóstoles, de falsos maestros. Aquí nos está instruyendo cómo debemos enfrentar los tiempos peligrosos. Vamos a estudiarlo. 2 Corintios 10, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Dice Pablo: pues aunque andamos en la carne, esto significa, andamos en este cuerpo natural, físico, ¿sí? Aunque andamos en este cuerpo natural y físico, no militamos según la carne. La frase no militamos, la palabra militar o militamos, Pablo usó la palabra griega strateuo. Y esa palabra significa hacer guerra de una manera estratégica. Entonces, retomo. Pues aunque andamos en este cuerpo natural físico, nosotros no militamos, no hacemos la guerra estratégicamente, no la hacemos según la carne. Y la segunda frase, la frase según la carne, aparece la palabra carne 2 veces, pero tiene diferente significado. En la primera es carne, cuerpo físico, pero en la segunda significa armas y estrategias puramente humanas. Entonces, el versículo se lee de esta manera: pues aunque andamos en ese cuerpo natural y físico, nosotros no hacemos la guerra, la batalla, no la hacemos según las armas y estrategias puramente humanas, con ideas humanas, ¿no? Ya el hermano Pablo habló de cómo el apóstol Pablo decía: yo llegué a vosotros no con excelencia de palabras, de humana sabiduría, no, así no es nuestra guerra. Entonces, vamos notando que la guerra que estamos enfrentando es una batalla de ideas, de planes, de estrategias, de pensamientos y de filosofías. Esa es la verdadera guerra espiritual, hermanos. Porque es el pensamiento de Dios o el pensamiento de los hombres. Y ya el hermano Pablo lo explicó excelente. No podemos nosotros bajar a Dios a nuestro nivel. Nosotros tenemos que subirnos al nivel de Él. ¿Por qué? Porque es el pensamiento de Dios. ¿Dónde tenemos el pensamiento de Dios? En la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que elevarnos a lo que dice Dios. Les voy a decir algo. Mi opinión vale un cacahuate, un maní, un chícharo. Tu opinión vale una pulga de una pulga, igual que la mía. Tú y yo, a ti y a mí nos debe importar lo que dice Dios, no lo que digo yo, no lo que dice aquel apóstol, no lo que dice aquel maestro, no lo que enseña aquel por allá. A mí no me importa lo que digan los hombres, a mí me importa lo que diga Dios. ¿Y dónde está lo que dice Dios? Aquí. Entonces, ¿qué? No es mi mensaje. Hay gente que me ha dicho: tu predicación, tu mensaje. Espérame, no es mi mensaje. Porque si has sido, yo les respondo, si tú has sido observador, yo no estoy predicando mi mensaje. Estoy hablando de lo que dice Dios, entonces no es mi mensaje. Dios no está interesado en que yo dé mi mensaje.
Tampoco Dios está interesado en que tú digas tu mensaje, eso es pura sabiduría humana. Dios está interesado que se predique la palabra de Dios. Y punto. Entonces Pablo dice, aunque andamos en esta carne, este cuerpo natural, nuestra guerra no es según la carne, no son estrategias humanas, ideas humanas, sabiduría humana. No, versículo 4. Porque las armas, y esta palabra armas, Pablo usó la palabra griega hoplón, que significa herramientas, significa armas de batalla, armas de guerra. Entonces, si nuestra lucha no es con estrategias humanas, ni la gente, ni Dios está esperando que nosotros hablemos de nuestra humana sabiduría, sino de la sabiduría de Él, entonces nuestras armas son otras, ¿no es cierto? Nuestras herramientas son otras. Entonces dice, porque las armas de guerra de nuestra milicia, y allí la palabra milicia es otra diferente a militamos, aunque es muy, muy parecida. Pero aquí la palabra que usó Pablo, porque las armas de nuestra milicia es strategia, que significa conflicto. Fíjate, las herramientas con las que nosotros enfrentamos el conflicto. ¿Cuál conflicto? De ideas, de filosofías, de pensamientos de hombre contra pensamientos de Dios. Entonces las armas, las herramientas, las armas de guerra con las cuales enfrentamos el conflicto, la batalla espiritual, dice Pablo, estas armas no son carnales. ¿Qué significa esta frase? Pablo usó sarquicos y significa ideas de sabiduría humana. Significa pensamientos puramente humanos. Significa estrategias y métodos humanos. Eso significa en el griego la palabra estrategia. Entonces, retomamos. Timoteo, los tiempos son peligrosos. Porque vendrán estos hombres amadores de sí mismos, tendrán apariencia, tendrán todas estas cosas, pero negarán la eficacia de la piedad. A estos evítalos, dice, recházalos y contradícelos. Pero ¿cómo los vas a contradecir? Con la palabra de Dios. Porque las armas, las herramientas de nuestra batalla espiritual no son ideas de humana sabiduría. Así no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que esgrimir la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces le dice que estas armas no son carnales, no son pensamientos humanos, estrategias y métodos humanos, sino, estoy en el versículo 4, sino son poderosas en Dios, es decir, sino nuestras armas son ¿qué? Poderosas en Dios. Ahora, estas armas, estas herramientas, ¿qué son? Son las ideas de Dios, hermano. Por eso Pablo, cuando habló de la armadura de Dios, habló de ponerse calzados los pies con el evangelio. O sea, que donde quiera que vayamos, el evangelio. Estar firmes, sólidos con el evangelio. Habló de ceñirnos los lomos con la verdad. ¿Con la verdad de qué? ¿De Chuyo Olivares? ¿Del apóstol Pancho Pistolas? ¿La verdad de quién? De la palabra de Dios. El casco de la salvación, ¿cuál salvación? La que da Dios, no la que los hombres ofrecen por obras, sino la que Dios regaló por fe, cubriendo. Dice, toma el escudo de la fe. Ahí fe tiene varios significados. Ahí fe es la confianza en Dios, pero también significa la palabra de Dios como arma de defensa, pero luego habla de la única arma que el cristiano tiene de ofensiva, que es, sobre todo dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.